Hola, bienvenidos a esta explicación docente de la Cátedra de Contexto e Interculturalidad. Hoy hablaremos sobre la época aborigen dentro de la historia del Ecuador a partir del texto de Enrique Ayala Mora que estamos trabajando en la unidad 1 de esta asignatura. Vamos a hablar de la primera parte, que son los primeros pobladores. Vamos a entender a los primeros pobladores como la primera evidencia histórica de vida humana en el continente americano, pero específicamente hasta Ecuador. Vamos a entender como un consenso general que los pobladores del mundo llegan al continente americano primero partiendo desde África y Asia y pasando por Europa hasta lograr pasar al estrecho de Bering, en donde ya llegan al continente americano, es decir, salen de África, pasan por Eurasia, que en ese momento se conocía de esa manera, hasta el estrecho de Bering, que está en la parte superior del mapa, y luego van a pasar por un pequeño encuentro con el continente americano, un pequeño mar que divide a estos dos continentes, que le conocemos como el estrecho de Bering, y así llegan a Norteamérica y bajan hasta pues Centroamérica y luego Latinoamérica hasta llegar a Ecuador. En Ecuador datan ya de más o menos 12.000 años estando en Ecuador y se encuentra, por ejemplo, alguno de los como espacios más interesantes para saber sobre este tema es el Inga, que es un sitio arqueológico cercano a Quito. Estos primeros pobladores son cazadores, son nómadas y recolectores, es decir, no se quedan en un sitio, están siempre moviéndose y por eso viven de cazar animales que vayan encontrando en el camino y de recoger frutas, flores del mismo camino en el cual van en grandes grupos. Por lo tanto, sus asentamientos son también temporales, es decir, no vamos a encontrar aquí edificaciones o casas de una elaboración compleja, sino serán mucho más sencillas y por supuesto usarán lo que encuentren, como por ejemplo las cuevas. Y en el caso de la costa se agrega a su actividad la pesca, pero no va a ser una pesca, digamos, permanente en un sitio, sino que va a ser una pesca como una actividad constante en los caminos que van recorriendo. Tenemos aquí un sitio arqueológico importante en el Ecuador que detalla sobre todo estas épocas, que es Las Vegas, en Santa Elena, que les recomiendo muchísimo visitar. La siguiente etapa son las sociedades agrícolas incipientes. ¿Ok? Es decir, aquí encontramos los primeros momentos de trabajo agrícola. Pero sí se llama incipiente, porque si bien ya empieza a realizarse esto y por lo tanto comienzan a detenerse en su camino y dejan el mundo nómada y comienzan a ser más sedentarios, aún no podemos hablar de una agricultura como en la actualidad, pero comienzan a aprender a domesticar plantas y animales. Por lo tanto, encontramos algunas innovaciones como las terrazas de cultivos, que son terrazas una sobre otra, es decir, una terraza más alta, luego una más baja, que va a permitir, por ejemplo, que la lluvia pueda no solamente concentrarse en un terreno, sino que pueda bajar a todos los terrenos y después incluso hablaremos de una forma de riego más artificial o tecnológico, pues el agua puede correr de mejor manera y no se queda únicamente en un territorio. Pero sin embargo, esta agricultura va a ser una agricultura de subsistencia para poder comer, por lo tanto, todos trabajan. Si todas las personas tienen que colaborar en la producción, que es una producción comunitaria, para poder comer, digamos, su familia o su grupo humano. Sin embargo, esto ya nos da algo de estabilización y de crecimiento, sobre todo en el tema de poblacional, porque vamos a encontrarnos con la calma y con la posibilidad del cuidado de hijos y que de alguna manera la agricultura nos va a permitir estar estables sobre el territorio de manera a largo plazo. Y aquí vamos a encontrarnos con tres importantes alimentos, la yuca, el maíz y la papa, que van a ser como fundamentales para la dieta y que además luego van a tener un protagonismo bastante grande, sobre todo estos dos últimos, el maíz y la papa, como un producto que alimentará al mundo también en futuras crisis y hambrunas. Ya se comienza también a encontrar vestigios de uso de cerámica, y aquí destaca la cultura Valdivia, y sobre todo esta figurilla que debe ser muy familiar para muchos, que es la Venus de Valdivia, que se encuentra aquí en la diapositiva. Continuamos con las sociedades agrícolas superiores, que son una continuación de las incipientes, y aquí, claro, lo que encontramos es que la tecnificación y el conocimiento sobre las formas de hacer la agricultura han crecido. Y como han crecido, pues han permitido hacerlo mejor. Y al hacerlo mejor, pues también tenemos excedentes, es decir, sobrantes. Ya no estamos hablando de una cultura o de un trabajo de subsistencia, sino que además tendremos ahora extras. Nos alcanza para comer, pero además nos sobra.
Y esto va a permitir, por ejemplo, que hablemos de otra forma de redistribución de la riqueza, porque si hay más, pues podemos plantear cómo redistribuirla. Pero además también, como hay más, hay personas que no necesariamente tienen que estar trabajando en la agricultura. Y esto va a dar cabida para otras profesiones, como por ejemplo los guerreros, los sacerdotes y otras profesiones que podrían, ya con el asunto de quedarse en territorio, con haber fijado un terreno de vida, pues entonces van a aparecer, por ejemplo, los sacerdotes en el sentido de los favores divinos, la lluvia, el sol, ¿ok? Y los guerreros para proteger esos territorios que ahora también son comunitarios y que responden al grupo humano. Y por lo tanto vamos a encontrarnos con que ese excedente nos va a permitir, por lo tanto, solventar o mantener también a estas otras profesiones que no son profesiones productivas de la tierra, pero que son importantes para la comunidad. Y además también este excedente nos va a permitir los primeros intercambios con otros grupos. Aparecen también los tejidos, las viviendas, porque ya estamos sedentarios, y los tallados. Y en la costa va a, sobre todo, sobresalir la cultura chorrera. Las sociedades agrícolas supracomunales son también una complejidad, una complejización de las anteriores, de las agrícolas superiores, y nos van a mostrar cómo pues, este asunto del excedente y este asunto de haberse quedado en un territorio va a comenzar a construir vidas urbanas que son más estables, ¿ok? Y que además van a ir mejorando en el uso de materiales para su producción, que ya no es una producción únicamente agrícola, como les explicaba, sino que vamos a encontrarnos con artesanía y uso de metal. Vamos a tener mercados, rutas comerciales. ¿Por qué? Porque el excedente ya no solo se va a intercambiar de manera local, sino que vamos a encontrarnos con otras comunidades que tienen otros tipos de excedentes, otros productos, y llevaremos entonces los productos excedentes de esta comunidad para ser intercambiados con otras. Así que hablamos ya de relaciones con otros grupos humanos, con otras comunidades y organizaciones humanas para el intercambio comercial principalmente. Y esto también nos va a permitir tener algunas alianzas, ¿no? La principal, la más natural, la alianza comercial, pero además también alianzas guerreras y, es decir, de protección. Si este pueblo pues colabora conmigo en la economía, yo también quiero que su pueblo esté bien y yo también quiero estar protegido, por lo tanto vamos a encontrarnos ahí con alianzas guerreras para protegernos de invasores y de extranjeros. Y, por supuesto, lo inevitable, las relaciones humanas, vamos a encontrarnos con también alianzas por parentesco, es decir, matrimonios, uniones, hijos, sobrinos, pues bueno, la forma de parentesco de la época que van a generar nuevas relaciones interpersonales entre una comunidad y la otra, entre individuos de una comunidad e individuos de la otra. Esto también nos va a permitir entender una cosa, que al haber esta complejidad ya de alianzas, es decir, una comunidad ya no está sola, sino que se alía con otra o con otras, vamos a tener 2, 3, 4 comunidades aliadas. Y esto va a significar una forma de organización política, una forma de organización militar, que le llamaremos cacicazgos o los señoríos étnicos, que va a plantear, por ejemplo, que si bien hay un jefe en la comunidad local, puede haber un jefe regional, un jefe de varias comunidades que se encuentran aliadas. Por eso hablaremos de desarrollo regional, ya no solo local, porque vamos a encontrarnos con varias localidades cercanas que empiezan a desarrollarse juntas, pero además también empiezan a integrarse. Y estos cacicazgos, los señoríos étnicos, van a ser una forma de organización y de jerarquía. Vamos a tener los caciques mayores, que van a ser los líderes, sobre todo militares, de las regiones, porque las regiones al estar integradas comercialmente, con parentesco y con otro tipo de alianzas, pues nos vamos a encontrar con la necesidad de proteger esas fronteras de esta alianza, ¿no? De este cacicazgo. Por lo tanto, esos serán los caciques mayores, que serán como los líderes, digamos, los gobernadores, como podríamos decir hoy en día, de una provincia, y los caciques menores, que serían estos jefes locales, como digamos los alcaldes de los cantones. Vamos a destacar aquí algunos cacicazgos o señoríos étnicos, sobre todo Quito, Cañaris, en la parte de Cuenca, lo que conocemos hoy como Azuay, y en la parte de Manabí, el Manteño. Finalmente, para terminar esta parte de la época aborigen, hablaremos del Incario. El Incario, pues, digamos, no es algo propio de Ecuador, si bien tampoco existe Ecuador como lo conocemos hoy en día. El Incario es un proceso de transformación político, comercial, económica y cultural protagonizado por los incas que vienen del sur del territorio, de lo que conocemos como Perú. Y por lo tanto vienen no necesariamente siempre en son de paz, pero tampoco necesariamente en son de guerra.
Su líder es Tupac Yupanqui, son conquistadores, van expandiendo su territorio y por tanto tienen dos estrategias. La guerra, probablemente, es decir, la guerra como principal herramienta, el enfrentamiento militar, que además era muy avanzado en el asunto militar, pero también las alianzas. Entonces, no siempre vamos a encontrarnos con sangre, sino también con encuentros a partir de alianzas comerciales e incluso va a ser muy interesante que el proceso del Incario va a conservar la cultura local. Es decir, no va a despojar dioses, creencias, identidades, sino que va a respetarlas de alguna manera, porque además son muy compatibles con sus propias formas y además van a encontrar una manera de integrarlas dentro de su organización política, que es el Tahuantinsuyo, que va a dividir el territorio en algunos suyos y que luego va a permitir que eso tenga, digamos, una jerarquía clara para las órdenes del líder máximo y además también del cobro de los impuestos o tributos. En este caso, el líder Tupac Yupanqui tiene un hijo que se llama Huayna Cápac, que nace en Cañaris, es decir, en Ecuador, y este a su vez tiene un hijo llamado Atahualpa. Y entonces lo que vamos a encontrarnos es que estos líderes van a estar promoviendo la expansión del Incario. Van a llegar incluso hasta la parte más norte del Ecuador, que va a estar sobre todo liderado por Huáscar, que es otro hijo de Huayna Cápac, o es decir, el hermano de Atahualpa. Entonces, lo que nos vamos a encontrar? Que los jefes locales van a tener una importancia muy grande. No desaparecen los jefes locales. Más bien son fortalecidos porque estos van a encargarse de generar la producción local para la subsistencia y generar el excedente para el comercio, pero además también para los tributos que tendrán que ser guiados, coordinados hasta las máximas autoridades del Incario. Por lo tanto, a la muerte de Huayna Cápac vamos a tener una disputa entre Atahualpa y Huáscar. Los dos hermanos van a disputar por quién va a suceder a su padre, que ya sucedió antes a Tupac Yupanqui. Y por lo tanto, vamos a encontrarnos con un Atahualpa más de la parte del sur y un Huáscar más de la parte del norte. Al final, esta batalla la gana Atahualpa por su superioridad militar y estrategia, pero no logra gobernar, porque entonces llegarán a Ecuador y bueno, a América Latina entera los españoles. Muchas gracias.